aceptar esta invitación. Listo. Buenas noches para todos. Le damos gracias a Dios primeramente por permitirnos estar aquí. Gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación. Y en nombre de la señora Lidia Pau, directora de los conversatorios con doña Lidia, voy a dar inicio a este conversatorio. Mi nombre es Sandra Zambrano. Para mí es un placer presentar a nuestro invitado de hoy, que es Jonathan Silva. Jonathan Silva es profesional en Relaciones Económicas Internacionales, activista pro vida, cristiano, y hoy nos va a hablar sobre Colombia, la fábrica de niños trans en América Latina. Como podrán ver, es un tema que nos interesa a todos aquellos que defendemos los principios, los valores, la familia y sobre todo a nuestros niños. Jonathan, te doy la bienvenida a este conversatorio. Para los que están aquí por primera vez, la dinámica que utilizamos es unos 45 minutos en los que nuestro invitado expone el tema. Seguidamente, procedemos a dar paso a las preguntas y respuestas. Agradecemos que no se extiendan más de 2 minutos para que todos podamos intervenir. Agradecemos que durante la presentación y durante la sesión de preguntas y respuestas mantengamos, por favor, los micrófonos apagados. Jonathan, bienvenido. El auditorio es tuyo. Te escuchamos. Gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Sí, ok, perfecto. Sí, claro. Sí, Bueno, claro, perfectamente. Perfecto, listo, no. Gracias. Perdóname, Jonah, Max Light 2. Señor Silver Max, le damos la bienvenida al conversatorio, pero agradecemos, por favor, ¿habrá cámaras? Sí, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo se Mi encuentra? nombre es Freddy Moreno. Bien, me encuentro bien, gracias a Dios. Mi nombre es Freddy Moreno, soy pastor de acá del municipio de Sabana Larga, Atlántico. Qué bueno, Ya. perfecto. Muchas gracias, pastor. Bienvenido. Usted disculpe, lo que pasa es que a veces cuando son este tipo de temas, llegan personas a interrumpir. Entonces, cuando vemos algún nombre que no conocemos, hacemos este protocolo. Listo, gracias. Mira, Ok, tranquila. damos Bueno, pues inicio. bendiciones. Por favor, cerremos micrófonos y damos inicio a nuestro conversatorio, que el tema está muy interesante. Adelante, Jonathan. Bueno, gracias por esta invitación. Espero que me escuchen bien. Estoy por aquí en un evento en Bogotá y me tocó como salirme un momentico. Entonces, si escuchan ruido alrededor, les pido disculpas, pero bueno, vamos a arrancar. Ahorita les voy a mostrar, digamos, la presentación. No voy a hablar de todas las diapositivas, sino de lo más importante, porque hay otras cosas que se explican mejor cuando uno da una charla en vivo, que pues obviamente virtual, pero lo importante es dejar dos claridades. Una, yo sé que aquí hay muchos que son pastores y la idea no es que estemos declarando que Colombia es una fábrica de niños trans, o ustedes saben que eso en términos espirituales tiene una connotación, sino que lo que queremos hacer con ese tipo de charlas es mostrar una realidad. O sea, Colombia se está convirtiendo en una fábrica de transexualizar niños y eso es muy preocupante porque muchas veces nos preocupamos por lo que pasa en Europa, por lo que pasa en Estados Unidos, por lo que pasa en Canadá, pero hemos descuidado qué sucede en Colombia. Y antes de la presentación les quiero dar un contexto. En Colombia llevan muchos años practicándose cirugías de cambio de sexo en menores de edad. La primera, no sé si ustedes de pronto tienen dónde apuntar, van a ver datos que es bueno que los apunten. Hay una historia que la encontré en una sentencia de la Corte Constitucional, que es la 477 de 1995, donde cuenta una historia y es de un niño, de una familia que tenía un bebé en el año 1982, en las montañas de Antioquia, más exactamente cerca de Guarne. Los que conozcan Antioquia, no sé si se ubican, a la cerquita de Medellín. Había un niño y este niño lo dejaron solo con un perrito. Este perrito lastimosamente termina mordiéndole los genitales al niño. Cuando llegan los papás, pues lo encuentran pues sangrando y lo llevan a una clínica que se llama San Vicente de Paúl. No sé cuántos la han escuchado. Una vez llevan este niño
a la clínica. Sus papás eran dos campesinos humildes que no sabían ni leer ni escribir. Y los médicos cuando ven al niño, obviamente dicen que hay que curarlo. Pero por un momento quiero que ustedes se imaginen o piensen qué tipo de curación uno le podría hacer a un bebé de estos. Pues lo que sucede es que sus padres, perdón, los médicos tomaron la decisión arbitraria a un bebé de 6 meses. Ojo, este bebé tenía 6 meses. Supuestamente para curarlo de esa herida que le había hecho el perro en sus genitales, era un niño, pues le ordenan una vaginoplastia. En el año 82, a este bebé de 6 meses le hacen una vaginoplastia. Los médicos ordenan y los profesionales, entre comillas, instituciones como el ICBF, en formar a este bebé para toda su vida como una niña. Cuando uno lee esta sentencia de la Corte Constitucional, porque, o sea, ¿qué hace la sentencia? Restablece los derechos de este ser humano, porque cuando crece, va creciendo, pues se va dando cuenta que él no es una niña, porque lo metieron a jardines infantiles, el ICBF le quiso dar cuidado, y la orden del ICBF era que se tenía que formar como una niña, lo hormonizan y crece engañado. Esta persona crece engañada y por allá a los 14 años se da cuenta que no le gustan los niños, sino que le gustan las niñas. Y dice, pero si yo me veo como una niña, ¿por qué? O sea, ¿por qué me gustan los niños? Cuando se da cuenta y a través de otros profesionales se enteran que cuando era bebé, pues le cambiaron su sexo y lo empezaron a formar como una niña. Inmediatamente presentan una demanda, la Corte Constitucional restablece sus derechos y ustedes pueden encontrar esta historia en internet o buscando sentencia 477 del año 95. Lo cual es muy lamentable, lo cual es muy triste. Y ahí digamos que comienza una serie de circunstancias en Colombia. Luego, ustedes saben que hay a un tipo de personas que les llaman hermafroditas o intersexuales, que cuando nacen ustedes no pueden saber si es niño o niña porque sus genitales no se notan bien. Con esta condición se han practicado muchas vaginoplastias a bebés, porque dicen no se le desarrolla su pene, pues entonces hagámosle una vaginoplastia y que crezca como niña. Cuando estas personas crecen, se dan cuenta pues que son niños. Esto ha pasado en muchos casos, ha pasado en muchos lugares en Colombia, sobre todo en la clínica San Jorge de Pereira. Digamos que estas son historias las cuales pueden buscar, pero quiero traerlas aquí a la mesa porque siento que es importante que nosotros sepamos a qué nos estamos enfrentando y qué ha venido pasando en Colombia. Muchos de estos médicos terminan diciendo que estos son procesos experimentales y que así lo han tratado en pos de la ciencia. Pero cuando crecen estas personas, pues tienen muchos problemas, se sienten mal, se deprimen y, como ya lo dije, en nombre de la ciencia quieren reivindicar, digamos, que estos falsos derechos y dañarle la vida a las personas. Esto es, digamos, que un contexto, una entrada de esto tan complicado, y es porque Colombia durante muchos años ha venido practicando esto. Pero luego, con los años, ustedes se han dado cuenta que han pasado los años y cada vez más esta agenda de género ha venido evolucionando. Ha venido evolucionando en las instituciones públicas, ha venido evolucionando en políticas públicas, en el Congreso, en la Corte. Ya hay muchas sentencias donde se reivindican falsamente y se habla de infancias trans, y en Colombia a un niño de 5 años ya se le puede hormonizar. Digamos que esas son realidades que hemos visto en nuestro país. Voy a presentarles, voy a traerles unas diapositivas, como les digo, no las voy a explicar todas, sino las que considero que son más importantes para abordar este tema. Entonces, denme 2 segundos.
Dos segundos, pantalla. Ok, ahí me confirman si ven la presentación, por favor. Sí, claro, perfecto, ahí la veo. Listo, listo. Entonces vamos a colocar aquí esta definición y yo creo que vamos a hablar sobre, ya hemos hablado mucho de ideología de género, yo creo que aquí todos ustedes ya están curtidos en este tema, pero es importante entender la definición de sexo antes de empezar a hablar de estos temas de transgenerismo y es típicamente hace referencia a cromosomas, anatomía reproductiva interna y externa de genitales. ¿Eso qué quiere decir? Lo que nosotros ya sabemos que la definición de sexo es un niño que tiene genitales obviamente de niño pene y una niña que tiene genitales femeninos, o sea, una vagina, ese es su sexo. O sea, su sexo es lo biológico. Son los genitales que se pueden ver externamente, solamente hay dos, masculino y femenino. Aunque ustedes no crean, decir esto hoy día puede ser eh, tipificado como delito de odio, pero esta es la definición de sexo que todos conocemos. Hay una definición de identidad de género, percepción de una persona si su género es masculino o femenino. La identidad de género básicamente es autopercibirme, yo Jonathan, autopercibirme, por ejemplo, como Joana. Ahí tengo una identidad de género. Aunque soy hombre de nacimiento, mi identidad es con lo que yo me autopercibo. Me puedo autopercibir como mujer o mañana me puedo autopercibir como hombre, nuevamente. Esa es la identidad de género que trasciende lo sexo, lo biológico y lo científico. La disforia de género. Cuando alguien experimenta angustia, dolor interno o incomodidad a percibir un conflicto entre su identidad y su género, mente y su sexo biológico. Perdónenme por este tema aquí de ortografía, pero ya lo corregimos. Mente, listo. ¿Qué quiere decir esto? La disforia de género es cuando una persona que nace siendo hombre o nace siendo mujer, en la medida que va creciendo, siente una incongruencia y lo que ustedes no sé si han escuchado, nací en el cuerpo equivocado. O sea, no se sienten cómodos con el cuerpo que biológicamente tienen. Esa es la disforia de género y así es como normalmente se ha venido tratando, se ha venido, digamos que, diciéndole esto a las personas, usted tiene disforia de género y como tiene disforia de género, usted lo que tiene que hacer es hacer una transición de género, o sea, la transexualidad. Muchas clínicas en Colombia y en el mundo colocan este diagnóstico y una de las cosas que quieren hacer con este diagnóstico es despatologizarlo. ¿Cómo así despatologizarlo? Que esto no sea considerado una enfermedad, sino que sea algo normal y simplemente si alguien se siente mal con su cuerpo, pues le van a diagnosticar esto para hacer todo el proceso de cambio de sexo. O lo que sabemos, lo mal llamado cambio de sexo, porque el sexo no se puede cambiar, pero así digamos que ellos lo llaman. ¿Qué contiene o qué proceso tiene el cambio de sexo? Uno, si son niños, les tienen que meter bloqueadores de pubertad. Los bloqueadores de pubertad básicamente lo que hacen es no dejar que el niño se desarrolle. Y si es masculino, pues sus huesos no se desarrollan y cuando crezca se parezca cada vez más a una niña. La hormonización cruzada es si un niño lo quieren, obviamente, o un hombre también, quieren llevarlo a ser mujer, pues le colocan hormonas femeninas y si es una niña, le colocan testosterona para que se desarrolle como hombre. Esta es la hormonización cruzada. Y en algunos casos, la cirugía de reafirmación de género, que obviamente es la cirugía quirúrgica de mutilación de órganos masculinos o femeninos. Entonces, esto es lo que la disforia de género es el diagnóstico con el cual se le dictamina médicamente a una persona para que pueda hacer su transición de género. Este diagnóstico es muy importante porque si no, no le hacen a la persona el cambio de sexo, pero esto hay que tener muy presente que es algo que se está manejando de una forma muy responsable. Aquí esta diapositiva ustedes ven la National Geographic hace muchos años, donde colocaron Gender Revolution, o sea, revolución del género, por decirlo así, y colocan un niño
un niño transvestido, ¿no? Entonces, estos son cosas que en Colombia ya empezaron a llegar. La siguiente diapositiva es un video que aquí no les puedo mostrar porque creo que no tenemos el audio, pero en Colombia hace poco radicaron una ley que se llama la Ley Integral Trans. Esta persona, que es un video que ustedes pueden encontrar en Canal Capital, habla que el objetivo de esta ley es que los menores de edad puedan acceder a todos los derechos médicos para hacer su transición de género. Lo mismo, vuelvo al punto, un niño en Colombia, para que le puedan hacer estos tratamientos, se dificulta mucho, aunque ya lo están haciendo, y la idea de esta ley es que con esta ley una persona no tenga absolutamente ninguna barrera para que pueda hacer su transición de género. Entonces, esta ley ya la radicaron hace unos días, hace unos 15 días en Colombia, y la persona que ustedes ven ahí, porque el video pues no lo puedo aquí mostrar, es una mujer que obviamente se convirtió en niño. Aquí ustedes ven a Luna, lo mismo este video ustedes lo pueden encontrar en El Espectador. Luna básicamente es un niño que a sus 5 años decidieron cambiarle su género. Sus papás le colocaron bloqueadores de pubertad, lo hormonizaron, así. No sé si escuchen. ¿Escuchan el video? No, solo se ve. Ok, pero ustedes lo que están viendo ahí básicamente es una niña que hoy es niña, pero que nació siendo niño y le hicieron todo el procedimiento transgénero. Y aquí pues hay un adulto que es una persona trans en una entrevista donde están promoviendo toda esta agenda. Y esto pasó aquí en Colombia. La historia es muy triste y muy lamentable porque su mamá, en una entrevista que yo tuve con ella, pues definió definitivamente, junto con su papá, que Luna tenía que ser una niña y le hicieron pues todo eso que ustedes ven. Así hay muchos niños en Colombia. Ya ahorita vamos a ver ese dato. Aquí hay un dato que sacó el colombiano, Juan Leiva, el niño trans de 5 años que ya cambió sus documentos. O sea, ya que a los niños desde los 5 años les están empezando a cambiar los documentos y hacer todo esto que les estoy contando. A ver, aquí, ¿qué más tenemos? Listo. Salud total. Y vamos a empezar aquí y les quiero mostrar esto y por qué les estoy diciendo que Colombia está empezando a convertirse en una fábrica de niños transgénero. Yo le pregunté a la EPS Salud Total que cuántos menores de edad tenía en proceso de reasignación de género, especificando el rango de edad y la ciudad donde reciben el tratamiento. No me respondieron completamente, pero sí me dijeron, como ustedes pueden leer ahí. A la fecha, tenemos 31 protegidos menores de edad en proceso de reasignación de género, en diferentes etapas de la ruta de manejo, de los cuales algunos están en la primera etapa en su IPS primaria por validación de endocrino y psiquiatra, y otros protegidos en manejo por algunas de las siguientes IPS, donde ya se realiza ordenamiento de tratamiento hormonal y o quirúrgico según criterio médico. Según esta respuesta nos está dando a entender que ya hay menores de edad a los cuales se les está haciendo un tratamiento quirúrgico, o sea que esto no son hormonas y no solo es bloqueador de pubertad, sino también mutilación de sus órganos reproductivos. ¿Cuántos tiene la EPS Salud Total a octubre del 2023? 31 menores de edad. Solo una EPS, y ustedes saben que esta no es la EPS más grande. Esto es una muestra que uno puede tomar y uno podría imaginarse cuántos tiene Sanitas, cuántos tiene Compensar, las EPS más grandes del país. O sea, es una cifra supremamente elevada. Solo una EPS tiene 31. Según la Registraduría Nacional, hay más de
menores de edad que se han cambiado el sexo en los documentos desde el 2015 a la fecha. Eso quiere decir que probablemente esas 1.000 personas ya se realizaron algún proceso de reasignación de género en el país, sean hormonas o sean procedimientos quirúrgicos. Luego le preguntamos a la EPS Salud Total que qué clínicas están prestando estos servicios. Nos contestaron lo siguiente: Sociedad de Cirugía del Hospital San José, Cundinamarca, Clínica Valle del Lilí, Valle del Cauca, HOMI, Cundinamarca y Fundación Clínica Noel en Antioquia. O sea, estas son las clínicas especializadas en hacer reasignación de género a menores de edad. No sé si ustedes la conocen, las han escuchado, pero la más famosa en esto es la Clínica del Valle del Lilí. La Clínica del Valle del Lilí tiene la clínica de género que ya lleva, y ya les voy a mostrar desde dónde está en la siguiente diapositiva. Está desde el 2017. Aquí nosotros le preguntamos a la Clínica del Valle del Lilí mediante derecho de petición: ¿desde qué año se practican tratamientos afirmativos de género en la clínica de género para niños y adolescentes? La respuesta es del año 2017. Aunque ya les conté que esto viene practicándose en varias clínicas desde hace años, se creó ya una clínica especializada solamente de género en Colombia para niños, o sea, una sección, perdón, en la Clínica del Valle del Lilí. Ustedes pueden entrar a Google y colocar Clínica de Género para Niños y Adolescentes y del Valle del Lilí, y ahí les va a salir todos los servicios que prestan. Aquí hay que hacer una reflexión. No sé si ustedes se acuerdan lo de las cartillas en el 2016 y que todo el mundo salió y tumbó las cartillas. Yo tengo una tesis y es una tesis muy respetuosa, y es que esas... Aló. Bueno, mientras nos querían meter unas cartillas, se estaba cocinando esto realmente. O sea, eso fue un distractor. Y ese distractor, mientras todo el pueblo colombiano salimos a marchar contra las cartillas, que había que hacerlo, descuidamos otros espacios y nos abrieron esta clínica. Actualmente, yo le hice una pregunta al Ministerio de la Igualdad y les pregunté que cuál era el presupuesto destinado para el movimiento LGBT. Ellos dicen que les tienen un presupuesto neto anual de 30.000 millones de pesos. Aquí ustedes lo pueden ver en la diapositiva. También les pregunté que cuál era el presupuesto luego para explotación sexual infantil, y cero. No le están metiendo, o sea, cero inversión a los niños, pero sí 30.000 millones de pesos para promover toda la agenda transgénero LGBT en Colombia a través de este Ministerio de la Igualdad. Eso me lo respondieron en mayo del 2024 mediante derecho de petición. Esto ya se los mostré. Aquí también ya les había mostrado esto. El número de menores son 31 menores. Aquí esto ya se los había yo mostrado en otra diapositiva. Y para finalizar, aunque el siguiente tema que voy a tocar es tema del aborto, pero miren estas cifras. ¿Y por qué les muestro esto? Porque mi tesis es que tanto el aborto como estas clínicas transgénero son un negocio y realmente no se preocupan por los derechos de los niños. Después de que se legalizó el aborto, las clínicas que más practican abortos en Colombia son Profamilia y Oriéntame, y son clínicas privadas. El 57% de los abortos los practican entre estas dos clínicas. 18.337 Profamilia, 13.524 Oriéntame. Estas dos organizaciones son las que más billete le meten a promover la agenda transgénero en Colombia. Y obviamente van detrás de este negocio. Eso es algo que debemos tener muy presente, que son cifras que debemos tener muy claras e información que tenemos que empezar a afrontar. Regáleme 2 segundos. Dejar de compartir. Listo. Ya dejé de compartir. Básicamente les quería mostrar estos datos, estas cifras,
porque en Colombia esto ya creció. O sea, en Colombia esto ya se vino. Ya están tratando menores de edad y tal vez sea el país en Latinoamérica donde más avanzada está esta agenda. Yo, evidentemente, el mensaje que quiero traer es que nos tenemos que empezar a movilizar y nos tenemos que empezar a unir en pos de la verdad. Si nosotros no lo hacemos, esta agenda va a seguir avanzando. ¿Qué se ha hecho para detener esto? Porque a veces uno trae la mala noticia que es Colombia es la fábrica de niños trans en América Latina. Pero eso tenemos que tenerlo, de hacer un proyecto de ley, de crearlo nosotros mismos y llevarlo al Congreso y que allá algún congresista lo aceptara. ¿Para qué este proyecto de ley? Para prohibir todos estos tratamientos en Colombia. Y así lo hicimos. Llevamos el proyecto de ley, una congresista lo recibió, lo radicamos en la legislatura pasada, se hundió por trámite, pero ahorita lo volvimos a radicar. Y estamos esperando que este debate se pueda dar. Estamos esperando que este debate pueda avanzar. Y creemos que en unos 2 años podremos prohibir todo esto. Aquí yo les estoy haciendo un panorama un poco corto, pero los datos son, creo que, certeros. Les estoy mostrando qué clínicas lo están practicando, son clínicas que muchos conocemos. Les estoy mostrando en promedio cuántos menores de edad podría tener una EPS y el promedio está entre 20 y 30 menores de edad en tratamiento. Entonces, esto para que lo tengamos súper presente. Quería mostrarles esto, no sé qué preguntas tengan. Jonathan, Dime. me gustaría Habla. que antes que pases al siguiente tema, bueno, primero que vamos a dar la palabra en el orden de que han levantado las manos. Por favor, la persona que tiene el micrófono abierto me ayuda cerrándolo. Y me gustaría que antes que pases, por favor, nos comentes acerca de la sentencia de la Corte y de los protocolos que deben tener los colegios, porque aquí hay algunos pastores que tienen colegios y bueno, también hay personas que tienen a sus niños en los colegios. Entonces quiero saber qué fue lo que dijo la Corte, cuál es el impacto que eso tiene, a qué están obligados los colegios y cómo va a impactar eso en los padres. Me gustaría que por favor nos compartan eso. Gracias. Salió una sentencia hace unos 15 días contra el colegio Oxford aquí en Bogotá. Resulta que fue una tutela que colocó un niño transgénero, entre comillas, porque no se sentía incluido. Básicamente lo que está diciendo esta sentencia contra este colegio es que tiene que acondicionar baños para que entren niños y niñas al mismo tiempo, o sea, que no sean baños mixtos, acondicionar uniformes. Si un niño pide que le den una falda, pues así lo tienen que hacer o viceversa. Y acondicionar además unos protocolos para que este menor pueda acceder a tratamientos, obviamente fuera del colegio, pero que puedan llegar a profesionales para que los afirmen en su género, o sea, la ruta para que lleguen al transgenerismo. Hasta el momento, esto es solo contra un colegio, no es contra todos los colegios. ¿Cuál es el peligro? Que si los colegios no tienen unos protocolos contra el bullying, contra la discriminación adecuados sin ideología de género, o sea, si realmente no tienen este protocolo, con este precedente los podrían denunciar. O sea, más que denunciar, entutelar y ganar tutelas. Ese es el peligro que tienen los colegios. Ya hay un precedente en la Corte. Si mañana una organización LGBT quiere tutelar todos los colegios cristianos, lo puede hacer y lo más probable es que los colegios cristianos pierdan. Eso para tenerlo supremamente claro. ¿Cómo podemos proteger a los colegios? Cada colegio es un universo diferente y hay que crear protocolos reales de atención a las personas que se sientan discriminadas por cualquier tipo de bullying. Porque es que aquí al parecer en Colombia, según estas organizaciones LGBT,
El único bullying que existe es sobre temas LGBT y no existe más. Entonces nosotros tenemos que adelantarnos para que esto no pase. Entonces esa es la claridad que hay que dejar en este tema. Jonathan, en Bogotá veíamos una especie de cartillas de colores. Es el documento Estrategias Pedagógicas. ¿Qué nos puedes compartir acerca de eso? Es un documento bastante largo, tiene unas 60 Sí, páginas, unos colores bastante llamativos. Nos gustaría también que nos toques ese tema. Gracias. pues estas cartillas al parecer no salieron porque el Consejo de Bogotá se movió rápido, pero igual es la política que quiere la alcaldía de Carlos Fernando Galán traer a los colegios públicos, sobre todo. Estas cartillas que tenían, que a los niños se les enseñara que es un transgénero, que es un queer, que es un intersexual, y ahí meterles toda la ideología de género. O sea, eso es lo que buscaban y lo decía textualmente la cartilla. Claro, nosotros levantamos la voz, aquí los concejales levantaron la voz y se opusieron, pero así supremamente, o sea, te lo resumo, buscaba eso. Pero al parecer eso se hundió, no salieron las cartillas, pero hay que tener cuidado porque es la política pública que quiere el gobierno de Carlos Fernando Galán adelantar y hay que ponerle mucha atención a eso. Entonces, antes de hacer las preguntas, como para que no nos deje solamente con el problema, sino también cuál es la recomendación, teniendo en cuenta pues que tenemos aquí padres de familia, qué pueden hacer ellos en sus casas y también tenemos pastores, también qué pueden hacer ellos, porque una de las cosas que yo pienso es que en la escuela dominical nosotros tenemos a los niños, pero no nos atrevemos a hablarle de estos temas. En la casa, pues también el tema sexual es un tabú. Entonces, te pregunto, ¿cuál es tu recomendación para los padres y para los líderes que tenemos aquí y algunos que tienen colegios? ¿Cuál es la recomendación antes de pasar a las preguntas? Y te iba a preguntar, ¿pasamos a la pregunta, después hablas del aborto y volvemos a pregunta o vas a hablar sobre el aborto y después abrimos la plataforma para preguntas? No, sobre el aborto ya les quería mencionar eso, nadie después de esta charla no es sobre el aborto, Listo. eh, era más sobre este tema. Yo creo que hagamos preguntas relacionadas sobre esto. En otro escenario podemos hablar sobre el aborto y nada. Gracias. Jonathan, entonces sería que pues nos compartas cuáles son tus sugerencias en general, porque de pronto esa es una de las preguntas que nos iban a hacer Sí. y abrimos la plataforma. Gracias. No, básicamente yo creo que las iglesias se tienen que empezar a formar más. Lleva esto por un lado. Los padres tienen que cuidar a sus niños, tienen que cuidar qué ven en el celular, tienen que cuidar qué ven en la televisión, porque estas ideologías o la transexualidad es un virus. Y esto no lo digo yo, lo dice una científica que se llama Abigail Shrier, y ella dice, la transexualidad es un virus contagioso, porque un niño imita lo que ve en la televisión, imita a los influencers, imita lo que le enseñan en el colegio o imita lo que tú como papá le ordenes hacer. Y muchos papás de estos niños transgénero básicamente los obligaron a esto. Entonces hay que cuidar mucho qué están viendo los niños. Y los colegios tienen que crear protocolos, tienen que crear una ruta de objeción de conciencia fuerte y también unos protocolos contra la discriminación, pero desde la óptica cristiana y no desde la ideología de género. Eso es muy, muy importante. ¿Eso cómo se hace? Pues hablando, hay que construirlo entre todos y ahí tenemos una tarea muy importante. Entonces, vamos a iniciar las preguntas. El orden de las preguntas va a ser la siguiente. Iniciamos con la señora Mira. Sigue el doctor Ramiro Flores, la señora Omaira Cifuentes y luego el coronel Overo. Agradecemos, por favor, 2 minutos para que el resto de asistentes también pueda hacer sus preguntas y participar. Señora Mira. Sí, gracias, Sandra. Buenas noches, Jonathan. Bienvenidos a este conversatorio
Primero que todo, voy a hacer un pequeño comercial a pedirles a todas las personas que por primera vez han llegado hoy acá, nos dejen sus teléfonos para poderlos invitar a nuestros futuros conversatorios. Y que por favor nos visiten en YouTube, que tenemos 2 cuentas. Una, Democracia y Libertad con Doña Nidia, porque hay muchos YouTube con ese mismo nombre, Democracia y Libertad. Pero si colocamos con Doña Nidia, les va a salir este. Igual que Conversatorios con Doña Nidia. Y van a ver los videos de nuestras reuniones pasadas. Y si les gusta, por favor, les agradecemos. Nos den un like, porque eso nos ayuda a tener un poco más de alcance. Bueno, ahora, quedé impresionada cuando mencionaste la Clínica Noel de Medellín. Está incluida en esas clínicas que está haciendo cirugías de transexualismo. Bueno, en fin. Bueno, les cuento para el que no sabe que esa es una clínica infantil donde tratan a los niños con enfermedades, o sea, todos los infantes con enfermedades. Pero no sabía que ya las estuvieran transformando a este tipo de cirugías que no tiene nada que ver con enfermedades, más bien con perversión. Por otro lado, qué bueno que te echaras una pequeña conversadita sobre el aborto, porque el aborto es otra ramificación de la antivida, porque ya sabes muy bien que la agenda está organizada para transformar. La idea es que sean hombres con mujeres, hombres con hombres y mujeres con mujeres, porque así no hay procreación de vida. Otra es el aborto, matar a los bebés antes de que nazcan. Pero en algunas culturas, ya hasta con 6 meses, como en Colombia, los pueden matar. Bueno, yo orgullosamente te cuento que yo soy pro vida y estoy trabajando para ello. Estoy en una clínica pro vida donde lo que hacemos es salvar bebés. Estamos en contra de Planned Parenthood y toda mujer que le podamos arrancar a esas clínicas de Planned Parenthood, se la sacamos. Precisamente esta semana, el lunes, tengo una cita con una chica que me impresionó tanto cuando ella deja el mensaje en mi extensión. Mi extensión es la única que lo tiene en ambos idiomas. Y ella me dice, mi nombre es fulana y mi teléfono está, yo la llamo. Y le voy diciendo, oye, tu acento me es tan familiar que parece que estuviera hablando con mis primas, con mis amigas de allá, de donde yo soy. Me dice ella, ¿de dónde es usted? Yo, de Colombia. Yo también. Salimos siendo las dos costeñas. Ella es de Cartagena. Bueno, en fin, una chica de 22 años, no tiene familia acá. Está embarazada de 15 semanas y tiene la cita para el 22 de agosto en Planned Parenthood. O sea, eso lo financia Soros, George Soros. Entonces yo le di la cita lo más pronto posible, fue la del lunes, porque ya estuvimos hablando el jueves, y el jueves es el último día de la clínica durante la semana. Así que el trabajo nuestro ahora es salvar esa vida, porque además está muy avanzada. Sí, sería muy bueno que te echaras una conversadita del, del aborto. Eso es enorme, enorme, donde se pierden, por una semana, de pronto 60,000 bebecitos que vienen en camino. Muchísimas gracias. En realidad no tengo ninguna pregunta, pero yo tengo que anunciar los canales y tengo que invitar a las personas que nos dejen el teléfono. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Interesante todo lo que has hablado hasta ahora. No, ahí
hay que dar una charla sobre el aborto, solo que esa es un poco más compleja, digamos que acentuándola en Colombia, ¿no? Obviamente en Estados Unidos las cifras son mucho más elevadas que acá, pero la ideología de género de por sí incluye el aborto. O sea, uno creería que la ideología de género es solo tema LGBT, no, porque de por sí todo este feminismo, o sea, la ideología de género no es tanto por los homosexuales o los transexuales, sino por el feminismo. O sea, el feminismo realmente es el que ha teorizado todo esto, es el que ha teorizado el aborto como una máquina, o sea, como una bandera para emanciparse del hombre y todo esto que sabemos, y detrás de eso mueren inocentes. Y eso tiene que ser un tema transversal e integral. Es más, en la ideología de género también, en ciertos sectores se promueve la pedofilia. Entonces, eso es otro tema también muy fuerte. De por sí ya tocar un niño para transexualizarlo es pedofilia. O sea, eso no tiene otra palabra. Entonces, eso como para acotar ahí. Bueno, muchísimas gracias. Listo, continuamos con el doctor Ramiro Eliseo. Listo, pues, ya. Esto, gracias. Bueno, yo voy a ser breve porque nada más 2 minutos máximo para cada intervención. Entonces, bueno, felicito al doctor Jonathan Silva por esa magnífica disertación estadístico para darle un mayor soporte a la ponencia. Tengo una inquietud que es esta, que él decía multitudinaria del 2016, que se fue para tumbar las cartillas de ideología de género. De hecho, se tumba que quería implementar la entonces ministra Gina Parodi. Él decía que el pueblo colombiano, o el pueblo cristiano mejor, se descuidó en otras cosas y allí pues como eso sí yo lo interpreto yo, es como si nos hubieran hecho un gol. Entonces, esa es la pregunta. Y la inquietud, entonces yo quiero saber cuál es el descuido que tuvo el pueblo cristiano mientras se hacía la marcha multitudinaria para tumbar las cartillas de ideología de género, de la parodia y después esas cartillas. Y la otra es una sugerencia que yo hago, que hace poco salió un Se le queda congelada la imagen, doctor Ramiro. Si quiere, apague la cámara para que podamos escucharlo mejor. Doctor Ramiro. es que por internet. Sí, le Entonces, sugiero que apague hace la poco cámara. salió un referendo por la familia y la vida. Y en ese referendo hay varias preguntas que le preguntaban al pueblo colombiano, como que educación afectiva y sexual de padres de familia, que se prohíbe difundir la ideología de género, que se prohíbe el matrimonio igualitario, se prohíbe el aborto, la eutanasia, se busca reformar el artículo 230 de la Constitución, por cuya virtud los jueces en su providencia solo estarán sometidos al imperio de la Constitución y la ley, pero que el derecho positivo debe sujetarse al derecho natural. El derecho positivo es el derecho que legisla el hombre y el derecho natural es el derecho de Dios. Entonces ahí estaba ese artículo, que el derecho positivo se sujete al derecho natural. Prevalece el derecho positivo sobre el derecho natural. Y así habían varias preguntas. La otra tenía que ver con la objeción de conciencia, que modificó la Corte Constitucional, porque el artículo 18 de la Constitución garantiza la libertad de objeción de conciencia, sino que a la Corte le dio por decir que el servidor público no puede objetar, menos el juez, porque dicen que la conciencia pertenece a la esfera privada de cada persona, no se puede hacer hacer uso de ella en lo público,
como si el servidor público queda reducido a un robot, etc. Entonces, la sugerencia mía es que ojalá ese referendo vuelva a salir y reciba un apoyo multitudinario y sobre todo de Jonathan, que es un gran líder, que tiene gran carisma y que hace unas buenas exposiciones. Sería maravilloso que nos entusiasmáramos con ese referendo para ver si se logra hacer realidad todas esas disposiciones que están allí, que son de corte de derecho natural, que son en bien del reino de Dios. Bueno, esas son mis dos inquietudes. Jonathan, te comento, y bueno, lo hago público, que el doctor Ramiro Eliseo es el juez de Cartagena que pues ha tenido problemas por haberse negado a casar a dos mujeres. No sé, pues creo que había un recurso. Me imagino, doctor Ramiro, que está esperando que le den respuesta, pero es víctima Todavía sí, todavía no lo han decidido. ok, es víctima de esta injusticia porque él como juez cristiano se negó a casar a estas dos señoras y bueno, ahí digamos que tiene esa situación. Ardió ¿Tienes ninguna respuesta para el doctor Troya. Ramiro? Ardió Troya, sí señor. Sí, no, saludo al doctor Ramiro, conozco el caso de él muy bien. Siento que, bueno, él lo sabe más que yo, el tema de la objeción de conciencia es un avance de las agendas progresistas y es un avance de territorio que ellos han ganado en las cortes. Yo creo que necesitamos urgente incidir para cambiar, o no para cambiar, sino poner magistrados de nuestra línea. Yo creo que el debate en la Corte Constitucional es un debate de filosofía del derecho. Sí, claro. Y los argumentos jurídicos que esboza el doctor Ramiro son los que son, pero necesitamos magistrados que lo interpreten de esa forma, porque hay magistrados que lo interpretan desde una línea muy liberal. Y yo creo que para recuperar ese terreno, porque a veces nosotros pensamos en quién va a ir al Congreso, quién va a ir a la presidencia, quién va a ir al Consejo, quién va a ir a un cargo público de elección popular, pero no pensamos quién va a ir a la Corte. Y yo creo que ahí hemos fallado. Sobre la pregunta de, claro, lo de las cartillas fue fenomenal, salió toda la gente, pero pues un año después nos metieron esta clínica de género acá, ¿no? Entonces yo creo que es porque a veces nos ocupamos de unas cosas y descuidamos la otra. Y creo que tenemos que empezar a poner gente estratégica en todo lado. La última respuesta sobre la pregunta también es los referendos. Del referendo. Sí, sí. Bueno, yo he apoyado referendos, lo he hecho. Creo que hay que sentarse uno a mirar. Creo que un referendo con tantas preguntas no es estratégico. Creo que las batallas se ganan una por una y eso hay que revisarlo. Creo que hay que estudiarlo y hay que hablarlo, me parece. En el caso de que yo creo que todavía tenemos terreno por ganar, pero bueno, eso hay que mirarlo. Creo que este último referendo, sé cuál, creo que no recuerdo quién lo lideraba. Bueno, un constitucionalista. Gilberto Alzate. Gilberto Alzate, gracias. Creo que uno de los errores que cometió fue haber colocado muchas preguntas. Y creo que eso es lo que hay que corregir. ¿Por qué? Porque cuando tú colocas muchas preguntas, tu exposición de motivos para el referendo tiene que ser más amplia. Y ahí necesitamos obviamente ser un poco más estratégicos, pero hay que valorar estas iniciativas. No sé cuántas firmas se recogieron. Y faltó así, mira, así el referendo no haya llegado al objetivo, se debió haber dicho, fueron 100,000, fueron 200,000, fueron 50,000. Porque el número de firmas, aunque no se logre el objetivo, sí es importante. ¿Y por qué es importante? Porque es la gente que está a favor nuestro. Entonces, aunque a veces no se logren los objetivos, se tiene que dar las cifras para que eso motive a más gente a unirse a la próxima. Pero yo creo, doctor Ramiro, que sobre este tema de referendos y proyecto de ley se tiene que hacer en una mesa con todos los expertos y tomar decisiones, Soraya.
Quien lidere la iniciativa, pues genial, pero creo que se debe buscar más unidad en todos los sectores. Y por último, pues nada, doctor Ramiro, hay que seguir siendo valiente. Tenemos una gran tarea. Estoy muy pendiente de lo que pase con usted, todo mi apoyo, usted sabe, en lo que pueda difundir, en lo que pueda hablar y cuente conmigo para lo que necesite en cuanto a difundir Gracias, su Jonathan. caso, a hablar de su caso, con todo el gusto. Listo, muchas gracias. Gracias, Jonathan. Omaira Cifuentes y se prepara el coronel Homero. 2 minutos, por favor. Muchas gracias, mi querida Sandra. Bendiciones para todos. Y bueno, este es un tema supremamente delicado. Pienso que tiene demasiadas lineamientos desde partiendo. Primero, tenemos claridad de que la familia es el núcleo de todo desarrollo de la sociedad, donde se fomentan principios y valores, y es donde precisamente ha venido fallando nuestra sociedad, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Adicionalmente, yo tengo claridad de que cuando estuvimos caminando en el tema de feminismo en una época de mi juventud, no lo pensábamos con un concepto vulgar, sino con el concepto de igualdad de oportunidades, en el sentido de que queríamos tener el derecho al trabajo, el derecho a un salario justo, el derecho a unas cosas naturales dentro del proceso de la formación del individuo, donde nosotros, hombres y mujeres, tenemos el derecho de tener reconocimiento desde el punto de vista intelectual y social para ocupar cargos, y no sé en qué momento ¡pum!, se barató como esa iniciativa y se derivaron otra serie de cosas donde se desvirtuó ya esa lucha, y en lugar de haber libertad para sacar adelante ideas, se volvió todo un proceso como de libertinaje y un abandono precisamente de lo fundamental que es la familia. Adicionalmente, toda mi vida he pensado lo siguiente: si tenemos todas las personas el derecho al libre desarrollo de la personalidad, eso siempre me ha llevado a pensar en que hay necesidad urgente de respetar la intimidad de las personas en cuanto a lo que son en su manera de ser, sean estas gays, sean estas travestis, sean lo que quieran, pero en una intimidad donde no haya escándalo, porque es un principio ético de moral. Así he visto yo la dinámica donde precisamente el bullying es un esquema moderno donde se ha venido como desarrollando otro arandelita para justificar una propuesta que a mi juicio se contrapone a lo que es una sociedad. Porque yo digo, si la sociedad surge con el desarrollo de hombre-mujer, que es donde nacen los niños, ¿por qué razón aparece de pronto el grupo LGTB haciéndonos creer que ellos son el país para sacar adelante unas normas que no tienen nada que ver con las conveniencias o inconveniencias del país? Se les garantiza respeto, se les garantiza su individualidad como seres humanos, se les garantizan oportunidades de trabajo, se les garantiza que se capaciten profesionalmente, pero eso no les da derecho a que vengan a fomentar una estructura social donde nos sacan a nosotros del núcleo familiar, donde precisamente viene la estructura que tenemos que defender, la familia y la sociedad como principio ético, como fundamento del desarrollo de nuestra sociedad, con fe, con moral, con todos los principios y valores necesarios. Esa es mi pregunta. ¿Desde cuándo acá los LGTB son país? Son país, es que las normas son leyes para el país, no para fomentar la destrucción de la sociedad. Muchas gracias. No, totalmente de acuerdo con lo que dice. Yo creo que nada más que agregar, 100% de acuerdo, creo que es verdad.
Eh, y yo también a veces digo, si tienen una bandera, si quieren unas leyes solo para ellos, pues funden otro país y se van para allá. Pero bueno, esos son temas que tenemos ahí que seguir, digamos que soportando. Pero no, solo digo que 100% de acuerdo. Muchas gracias. Listo, gracias, Omaira. Coronel Homero. Buenas noches para todos. El Señor de los Ejércitos los bendiga. Un abrazo desde la diáspora, Jonathan. En primer término, deseo reconocer y felicitarlos por el trabajo que ustedes están haciendo. Es supremamente importante. Estamos en una lucha cultural, en una lucha espiritual. Se busca la deconstrucción de la sociedad occidental. Y uno de los blancos son las iglesias. La religión es el opio del pueblo para los comunistas y el otro es la familia, que es el núcleo de la sociedad. Nosotros debemos respetar las diferencias, pero las diferencias no pueden pretender imponernos a ellos su ideología, que es lo que están haciendo. Ahora bien, un niño no puede manejar un carro, un niño no puede portar armas, un niño no puede fumar, un niño no puede tomar trago, pero ¿cómo se puede pretender que un niño decida qué es o cómo se siente? Esto es una Sodoma y Gomorra, realmente. Y es un negocio. Se les olvidó, en gran parte es un negocio, como tú dices, Jonathan, se les olvidó a los médicos, a esta gente el juramento hipocrático y están haciendo un negocio. Aquí, por ejemplo, en la Florida, el gobernador prohibió totalmente todas esas cuestiones y mostró las barbaridades, las mutilaciones que les hacen a las muchachitas o a los muchachos, mostró la cantidad de problemas mentales, de suicidios, de gente que han sometido a este transgénero y cómo hay que abrir conciencia como ustedes están haciendo. Pero mire, si esto hay que pelearlo a través de la parte jurídica con leyes, pero si llevamos gente al Congreso, esos congresistas tienen que defender nuestros valores, así como ustedes dieron el proyecto de ley que pasaron para evitar todas estas barbaridades, pero hay que exigirles, porque si no, no vamos a votar por eso, es supremamente importante. Ahora, eso es muy delicado lo que está sucediendo. Y Colombia, lógicamente, estamos en una situación bien complicada porque el gobierno de Colombia es un gobierno comunista. Entonces no nos podemos llamar a engaño de lo que está pasando. Pero hay que exigirle a los congresistas nuestros que defiendan nuestros valores. Y hay que seguir, como usted dice, la lucha en la parte en la parte jurídica, que es a donde tenemos que ir. Por eso pasan cosas como la persecución que le hacen al doctor allá en la costa, y hay que defender nuestros principios. Pero mire usted que hace unos días hicieron una vaina en los Juegos Olímpicos en París, que París no me representa. Semejante barbaridad que hicieron con la última cena, pero muchas de las iglesias se quedaron calladas y no dijeron, esta boca es mía, cuando todas las iglesias deben irse de cristianas evangélicas a hacer respetar nuestras ideas religiosas. Increíble que los musulmanes se pronunciaron. ¿Por qué? Porque para ellos Jesucristo es un profeta, Jesús es un profeta. Ellos se pronunciaron, pero las iglesias, muchas de las iglesias se quedaron callados y no dijeron un carajo. Entonces, hay falta conciencia. Tenemos que defender nuestras ideas, nuestros valores, pero tenemos que utilizar todas las herramientas, como tú dices, y hay que utilizar las leyes para evitar que esas cosas pasen o evitar que nos metan goles, porque es que los comunistas son especialistas. Forman un tierrero por un lado y mientras nos vamos a mirar eso, están haciendo otra vaina. Miren lo que hace el gobierno, que voy a cambiar el escudo y mientras se cambian el escudo, están haciendo una cantidad de decretos y cosas para hacer lo que las cortes le ha tumbado por otro lado. Entonces tenemos que entender a qué nos estamos enfrentando. Tenemos que unirnos como ciudadanos, unirnos como familias, unirnos como las iglesias para defender nuestros valores y hacernos sentir. Ejemplo nos está dando Venezuela con María Corina, un pueblo que se está levantando contra la opresión, pero nosotros no podemos estar callados. Gracias a Dios Colombia despertó el 19 de mayo del año pasado
de la mano de las reservas de las fuerzas militares, policía y pensionados del Ministerio de Defensa. Somos un faro moral de nuestro país, pero todos los colombianos tenemos que defender nuestro país, defender nuestros principios, porque esos no se defienden solos, Jonathan. Gracias. Adelante con los proyectos en lo que podamos colaborar a la orden, y lo estamos haciendo, difundiendo lo que ustedes están haciendo, pero tenemos que unirnos porque si no, vamos a tener problemas en el futuro. Muchas gracias, bendiciones para todos. No, gracias, mi coronel, por esas palabras. Totalmente de acuerdo, nada que agregar. Sí, hay que fortalecer el Congreso, hay que fortalecer personas que hagan leyes allá que beneficien la niñez, que beneficien a todas las personas. Eso es supremamente importante. Yo me tengo que retirar, pido disculpas, tengo aquí una actividad a la cual me tengo que ir. Estoy volado, pero miren, lo que ustedes le han dicho, eso es lo que es, simplemente tenemos que ejecutarlo, seguir trabajando en ello, denunciar lo malo y unirnos. Creo que lo que decía el coronel es supremamente importante. O sea, si aquí no se une todo el pueblo cristiano, todo el pueblo pro vida, aún los católicos, miren, yo creo que tenemos que orar porque el Señor despierte la convicción moral del pueblo colombiano. Si el Señor despierta la convicción moral del pueblo colombiano, van a llegar personas idóneas, no perfectas, ojo, porque ahora la política no soluciona todo, pero en este contexto necesitamos esas personas, y aunque no sean perfectas, que al menos defiendan estos principios y valores, y creo que eso es supremamente importante. Muchas gracias por este espacio, sí me tengo que retirar, pero no sé, si quieren cerramos, yo ya pues... Yo quería termino aquí. decir algo, pero bueno, como no le da tiempo, no sé, no. Bueno. Por favor, Jonathan, te agradecería si respondemos la pregunta de Edier, que es el último invitado que tiene la mano levantada. Sí, claro, escuchémosla, yo la escucho aquí. Antes de irte, sí me parece importante, porque muchos de los que están aquí no se enteraron del proyecto de ley que se unió en la legislación pasada, que es posible que lo vayan a volver a presentar, porque ese proyecto sí prohibía que cualquier persona natural o jurídica, los padres, amenazaba pues que las iglesias le podían quitar la personería jurídica si querían hacer algo para reafirmar el sexo del niño. Entonces, por favor, sí, la pregunta de Edier y nos comentas un poquito porque no sé si lo volvieron a radicar. Y entonces te despedimos y pues conversamos los que nos quedemos aquí, si pues desean seguir conversando. Bueno, voy a hacerlo lo más corto posible. Bueno, yo recuerdo el 2018 cuando se lanzó Vivian Morales, que bueno, yo no la apoyé, pero eso generó una división y todavía queda esa división. Yo hay hermanos que en mi iglesia yo ni hablo, porque es que salían con el cuento que cristiano viva cristiano, cristiano vota cristiano. Yo recuerdo uno llamado Rumeni que se lanzó al Senado y después, bueno, se lanzó a alcalde de acá de Malambo y salió, ahora está siendo investigado por la fiscalía porque hubo unas cuestiones ahí en Malambo. Entonces vemos que salen con el cuento, igual hubo hace años con John Milton, cristiano vota cristiano, también entró con una pelotera también, y estando aquí en el desayuno que tuvimos con Sandra, con doctor Ricardo Arias, salió de que no defendía ningún partido, todos estaban con esta agenda, y él decía sin exclusión alguna. Entonces se veía también un poco decepcionado. ¿No será que ese tanto mostrar de que hay que votar por este porque es de la misma credo, porque es cristiano y este es cristiano y y a la hora de la verdad, o también hasta justifican, no, que porque tú tienes la edad de 20, de no sé qué cuánto, pero yo veo a Polo Polo que tiene hasta una edad menor que yo y él que a veces más defiende, aunque dice ser cristiano, pero hace otras cosas que no es de cristiano,
pero defienden más los valores que otros que dicen ser. ¿Qué ha pasado ahí en ese sentido? Yo creo que es un tema de no tener un corazón sano. Miren, estoy de acuerdo, esto no se trata de por ser cristiano vote por mí, no. Se trata de que ha defendido, cómo se ha parado frente a los temas principales de la fe, de la vida, de la familia, qué modelo económico defiende, cómo está frente a temas de corrupción, qué control político hace. Esto es un tema integral. No siempre porque sea cristiano merece el voto, pero nosotros tenemos que propender porque encontrar esos cristianos que tienen todo esto. O sea, sí los hay. Lo que pasa es que yo creo que hay que motivar a la gente a que ensanche su liderazgo, a que participe, a que le haga y que sí, no solamente sean los mismos de siempre. Yo siento que Colombia Justa Libre se entró en un gran error de una pelea interna que no debió darse esa pelea. O sea, de ninguno de los bandos, ni de Ricardo ni de John Milton, porque por encima de todo quedó el testimonio de los cristianos. Y eso es importante. Cuando uno muestra que hay perdón, que hay reconciliación, da buen testimonio. Hasta el día de hoy, pues no ha habido eso. Y eso resta. Lo de Vivian Morales, pues desconozco por qué dejó su candidatura, por qué no siguió adelante, pero es una de las personas que más sabe de temas constitucionales en este país y eso es muy legítimo. Y bueno, creo que todo eso hay que trabajarlo. Pero yo creo que sobre todo hay que tener un corazón sano. Cada vez que haya un problema, una división, arreglarla. Creo que eso es importante y buscar esos cristianos que están haciendo la tarea. Sobre el proyecto de ley de COSIE, que era el 270, que es todo lo que tú me preguntabas ahorita, no se ha vuelto, todavía no lo han vuelto a presentar porque no tienen el apoyo en el Congreso. Entonces no sabemos cuándo lo presenten. Se hizo una gran tarea contra este proyecto de ley y ellos todavía no tienen el apoyo en el Congreso. Entonces, ahí hay mucho por hacer. Hay que seguir trabajando, resistiendo y haciendo la tarea. Entonces, eso es lo que yo respondería frente a este asunto. Listo, bueno, Jonathan, muchísimas gracias. Para los que están aquí de Barranquilla y el resto del país en Colombia, estamos coordinando con Jonathan, con Camila y con Familias para la Paz una gira para que ustedes puedan venir aquí. Desde ya les digo que por favor nos apoyen. Es necesario que esto que hemos escuchado hoy lo hagamos extensivos a nuestras iglesias, a nuestros líderes, a nuestra familia, para que cuando ellos vengan, pues podamos tener un gran auditorio y que este mensaje de verdad y de alerta, pues sea transmitido a otras personas y podamos salvar la familia. Lo que ha dicho Jonathan, aquí es un tema de unirnos, de dejar las diferencias, que tú eres evangélico, que tú eres cristiano, que tú eres esto, nada. Simplemente que nos una la familia y ese debe ser el centro de todas nuestras conversaciones. Gracias, Jonathan. Gracias a los que participaron aquí. No es necesario que se despidan. Los que se quieran quedar, pues este conversatorio está programado hasta las 9 de la noche. Los que se quieran quedar, comentar, aportar ideas y sobre todo qué acciones podemos hacer a partir de ahora, pues vamos a seguir aquí conectados. Jonathan, gracias y estaremos con Camila programando pues la visita de ustedes acá a Barranquilla y cómo podemos apoyarlos. Aquí lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Listo, gracias. Entonces, no sé si a alguien se le tiene una idea, una propuesta, cómo creen que nos podemos organizar. Jonathan.